soy de Buffalo, Nueva York. Este, viví mucho tiempo en Pennsylvania, Du Bois, que era el pueblo natal de mi papá, y mi mamá vivió allá desde que emigró de Bélgica. Yo creo que allá a principios del siglo pasado. Y cuando yo tenía 17 años, como platicamos hace un rato, salí de la casa y me fui a Nueva York para buscar fortuna. Yo quise ser ilustrador. Nunca pensé que iba yo a escribir, pero yo quise ser ilustrador. Pero la competencia en Nueva York es feroz y tiene que ser algo muy especial para sobresalir, y yo no era algo especial. Y viví 3 años allá y me di cuenta que estaba convirtiéndome en algo que no quiso ser. Entonces rompí todo. Decir, voy a salir de esto. ¿Dónde voy? Pensé en Cuba. No, pero es mucho agua y no voy a poder llegar. Y pensé en Canadá, pero hace mucho frío. Y después pensé, voy al sur. Y pensé más que nada en Guatemala. No se me ocurrió venir a México. Sabía que tenía que pasar encima de México. Y dije, pues va a ser interesante ver de los charros y los toreros y las majas con su peineta y su clavel en la boca, pero un ratito de eso y ya a Guatemala, que es pueblo indígena. Entonces el 70% de la población era indígena, ya es mucho menos, desgraciadamente. Y Guatemala hacía alarde de la cultura indígena, de sus tejidos, no de los indígenas, pero de lo que ellos producían, sus tejidos y de sus ruinas. Y era muy romántico la idea de las ruinas mayas deshaciéndose en medio de la selva. Y cuando yo tenía como 10 años, en el museo de mi pueblo natal, que es Buffalo, en el Museo de Ciencia, vi una maqueta de la ciudad de Tikal, una reconstrucción como piensa que puede haber sido, las pirámides, los sacerdotes subiendo los escalones y todo rodeado de selva. Dije, un día voy allá. 10 años más tarde, cuando yo tenía 20 años, yo pensé, allá voy a ir tengo que tener un destino. Entonces voy a ser Tikal, en medio de la selva. Y yo esperaba un retorno del gobierno de 50 pesos, porque este año, única vez en mi vida, pagué impuestos al gobierno de Estados Unidos. Y es muy bromoso, tiene que llevar papeles, hacer cuentas. La matemática es mi coco. Yo mantuve mis calificaciones en la prepa, en la secundaria, con arte, porque lo de matemática está muy bajo. Y una vez recibí una calificación en arte, no lo van a creer porque no es lógico, de 100 plus. No hay 100 plus, pero sí parecían mis papeles. Y siempre estaba muy alto en el arte. Por eso yo quise ser ilustrador. Y yo vi que las cosas no iban muy bien para mí en Nueva York. Tenía que trabajar en oficinas, escribiendo a máquina con 2 dedos, y trabajos que no me gustaban. Muy poco de arte. Vendí algunas pinturas, pero no se puede vivir de eso. Entonces todo era para... Yo no sabía exactamente lo que quería, pero creo que yo quise reinventarme, porque no estaba contento con la persona que yo era y la persona que estaba convirtiendo. Entonces, Guatemala,
el gobierno no me devolvió los $50. Yo pensaba que yo pudiera llegar a Guatemala con $50, porque yo tenía un amigo que había escrito un libro alrededor del mundo con $80 y había hecho este viaje. Y dije, pues él puede ir alrededor con 80 del mundo con $80, yo puedo ir a Guatemala con 50, pero nomás me dieron 35. Pero ya, voy, de todas maneras voy. Entonces, nomás que se quitó un poco la nieve en el mes de febrero, tomé el metro y me fui en el subterráneo, otro lado del río Hudson, estaba en otro estado, New Jersey, tomé el New Jersey Turnpike, que es una ruta muy concurrido, y me metí el dedo en alto, y nada pasaba. Bueno, los coches pasaban, pero no, nadie me levantó, y un camionero medio paró, y dije, ¿dónde vas? Y dije, voy a Guatemala. Y dije, conmigo no. Y se fue y me dejó. Y otro porque, no sé, pero tuvo muy mala suerte, pero al fin ya empecé. Y cuando empecé ya no era problema. Me tardé 5 días para llegar a México. En coche. Yo recuerdo en Oklahoma, estaba esperando mucho tiempo. Y estaba enojado, porque por un coche había parado adelante, y cuando fui corriendo, se abrieron y se arrancaron. No, ya pasó otro coche, y como estaba en la esquina, dio la vuelta, pero muy despacio, y la puerta abrió. Entonces yo me metí, y vi que todos estaban, yo creo que cruzados. Yo pensaba que estaban borrachos, pero yo creo que eran más que borrachos. Había gente negra y manejando un piel rojo. Oh. Y no se habían dado cuenta que yo subí el camión, el coche. Se abrió porque al dar la vuelta la puerta abrió. Y en la propia esquina la puerta volvió a abrir y yo salí y empecé otra vez a pedir. Así. Me recuerdo muy bien. No todos. Y una familia me llevó. Estamos en Oklahoma, creo. Uno de esos estados. Y yo vi una silueta. Como los cactus que yo esperaba ver, ¿no? Porque México era poblado de cactus, ¿no? Y yo dije, mira, un cactus. Un cactus. Y dijo la señora atrás, ¿a dónde? Ah, es un viejo árbol secado. No tenemos cactus aquí en Arkansas. Por eso quito ver un cactus, que no hay. Así llegaba. Y antes de llegar me levantaban un hermano, un joven con su hermana, mexicanos, porque viven allá. Ahora dirán chicanos. Y tocaba una música muy rara. Me parece los polcas de allá de mi tierra, de los bodas polacos, porque en Buffalo hay mucho polaco. Pero era la música norteña, pero nunca había escuchado antes. Y me platicaban muchas cosas de su relación con lo que ahora llaman bolíos y que no eran muy buenos. Y llegué al puente, crucé, presenté mi pasaporte y cuando me pidieron mi oficio, cuando llené la forma para mi pasaporte, yo me consideraba un pintor, aunque no vivía ya de eso, yo puse artista. Y todo el mundo pensaba que yo trabajaba en el cine. ¿Sí? Ya aprendí que artista ya no es lo que pinta, sino lo que actúa. Y que un piloto no lleva un avión, maneja un coche.
porque hablaba de los pilotos también. Bueno, era una confusión tremenda y no hablaba nada de español. Pero la gente era muy amable. Y otro lado, encontré con un joven de mi edad y hablamos, y me hablaba de cómo los gringos llegan allá a Laredo y tratan sus paisanos como prostitutas. Y yo digo, yo no soy de eso. Y hicimos muy buenos amigos, pero era noche y nadie me levantaba. Entonces tomé un camión de segunda. Me ayudó, me dijo, este es de allá a Monterrey. Entonces fui en camión, me dijo el lujo, pero era muy barato. El dólar lucía mucho aquí entonces. Era 8.50 al dólar en mi ida. De regreso, 12.50. 8 de ida y 12.50 de regreso. Todavía me pareció más. Bueno, estoy brincando. Y llegué a Monterrey y fui a un restaurante para cenar. Y vi todo y busqué lo más barato. Decía, huevos a la mexicana. Dicen, esta es muy caliente, ¿no? Muy picoso, ¿no? Pero es lo que voy a estar comiendo. Entonces, de una vez, y era más barato. Y me sirvieron los huevos a la mexicana, la primera cosa que comí en México. Y sí picaba, pero pude comerlo. Y después, como era noche, pues me puse la cabeza sobre la mesa y dormí toda la noche. Este restaurante no cerraba, nadie me molestaba, me dejaban dormir. Y el día siguiente, otra vez a la carretera. Ahora ya recuerdo cosas más, porque me impresionaba mucho más. Y iba. Llegué al DF y un amigo italiano en Nueva York me dio dirección de unos amigos que me pudieron ayudar. Y los fui a ver. Y que lo buscaba también su novia, que era una bailarina. Y me mandaba con una pareja de danzantes de flamenco que trabajaba en el cine, creo, de Insurgentes. Y estaba anunciado allá Toña la Negra. Y ellos eran Luz y Antonio que bailaban. Pero no sabía el nombre de ellos todavía. Y cuando me presentaban, yo pregunto de ellos, ¿hay ustedes Toña la Negra? Y la muchacha le causó mucho risa y le dijo algo que no entendí. Y el otro se apenó, pero yo me imagino lo que dijo, ¿no? Y cómo va con su español. Mi madre me ha dado un diccionario inglés-español y al fin había muchas frases para aprender. Y una le gustó mucho, esta la voy a apuntar, dijo Luz. Se llamaba Remember me to your mother. Este le gustó. Yo pues, hasta después lo entendí, la ironía de todo eso, ¿no? Bueno, este era el gringo inocente en México y se divertían mucho conmigo. Mucho. Y por fin pasé todo Puebla, pasé a Atlisco. Y cuando llegué a Puebla, el camionero me dejó en la Fuente de los Frailes. Entonces era de piedra, ahora es de fibra de vidrio, porque el presidente municipal no se quiso con la fuente. Pero era de piedra y había la fuente y nada más, era campo. Bajé del cerro de La Paz y ahora está lleno de rascacielos y peor no había coche. Y esperaba. Por fin pasó un camioneta, un pickup y un viejito chipileño que me dio un aventón hasta Chipilo. Yo estaba sentado allá en Chipilo cosiendo mi mochila que había descosido
y viene un jefe de tránsito en su coche, con su uniforme, y se para. No sé qué dije entonces, pero como diré yo, ya llegó de Chaviscle, ¿no? Pero muy amable, ¿a dónde va? Voy a Guatemala. Pues yo no voy más que a Atlisco, pero la llevo. Fue Daniel Salas. Él me introdujo a Atlisco. Y lo vi un pueblo bonito. El Zócalo, las casas. Lo que me impresionó mucho, las calles estaban empedradas. Me pareció muy agradable. Y estuve ya como 20 minutos con él. Me dio una tarjeta de Navidad. Ya estamos en marzo, porque me quedé 15 días en México, porque me robaban mi pasaporte y tuve que arreglar todo esto. Y tenía que estar en la selva antes del 15 de marzo, porque con este mismo amigo italiano había hecho una apuesta que llegaba a la selva antes del 15 de marzo. Bueno, y estaba apurado. Y Daniel me llevó a la carretera, me subió en un camión de un oaxaqueño de Joco, Juan Durán se llamaba, y dijo, le encarga a este gringo, pero le voy a apuntar sus placas, y lo hago responsable de él. Y habían dos camiones, nosotros en una y otros dos en el otro. Y allá por la Mixteca y todo era... Pues a veces encontramos el otro camión veniendo de frente y saludamos. Y llegamos a una parte y me invitó Juan a una torta. Y me decían, ten mucho cuidado lo que comas, porque te vas a enfermar. Entonces, pues no pude decir que no, para no lastimarlo. Y me pusieron muchas cosas, una carne, ya sé que es asesina, ¿no? Uh-huh. Y muy delgada, y no empanizado además, y una cosa como mayonesa o algo, o mantequilla, y yo no debo de comer pero no dije nada, lo comí, a ver cómo me va. Y me dejó entonces en Oaxaca, y llegué al centro, caminando una parte larga, y vi que había una calle empedrada también, donde está la iglesia de la compañía, y estaban levantando las piedras, y en los portales encontré con unos extranjeros, pude entender con ellos, y estaban muy de desacuerdo que levantaban las piedras. Yo no entendí, a mí me pareció más bonito las piedras, pero no sabía la importancia que tenía. Y después pregunté cómo llegar a la carretera, y me dio direcciones que no entendí, entonces caminé otra vez hasta casi llegar a la colonia Santa Rosa, encontrar la carretera. Y subí, pasé donde está la Guelaguetza y llegué al otro lado de la ciudad. Y allá porque yo siempre busco los aventones en las afueras de la ciudad. Me perdí mucho tiempo. Me dieron otro aventón. Y me dejaban en Tehuantepec, frente de un panteón. Y era noche y yo me dormí allá. Había como garita. Y creo que el policía me dio permiso de dormir adentro. Pero no hacía falta porque hacía mucho calor. En el día siguiente conseguí un aventón en un camión. Creo que debe haber sido la gente de Martínez de la Torre, porque vendían naranjas y cebollas. Y conocí dos muchachos que eran de Honduras, creo. No recuerdo sus nombres. Y un señor mayor que era de Puebla. Y ahí damos vuelta y vuelta en el camión de Tehuantepec
Ahí compré un sombrero de palma en el mercado. No me di cuenta de la importancia de Tehuantepec porque mis ojos todavía no veían las cosas. Y y fuimos allá, creo que a Ixtepec y después volvimos a Tehuantepec, después fuimos a Juchitán, ya estamos yendo donde yo debo de ir y quedamos a dormir en el camión. Y de allá regresamos a Ixtepec. Y yo vi que ya perdí un día entero, daba vueltas y vueltas. Y y entraba un tren y iba hacia Guatemala. Subí el tren, pero estaba yo buscando la selva. Y este señor, aparte de los dos jóvenes, después lo conocí, era de Tonantzintla. Y una vez lo encontré en una boda en Atlisco. Y Cuautle era su apellido. Y yo pregunté, ¿cómo entendimos? Pues, ¿cómo? Decía que iba a ir a la selva, pero ¿cómo decía eso? Tú decías, wow, wow, hasta que entendía, ¿no? Pero aquí no hay selva. Entonces llegué en el tren y me bajé en Tonalá, en espera de encontrar una selva. Y fui a Puerto Arista y conocí con unos turistas, yo creo que de San Cristóbal o algo así, o de Tuxtla. Y ahí aprendí la palabra a toda madre, me enseñaba. Y llegué caminando, buscando la selva. Pues por ahí hay selva, me dijeron. Y llegué al faro y me metieron adentro. Ahí estaba una señora vestida de negra y su marido y otra persona. Y me dieron de cenar. Y yo ya me voy. Y lloró, se va a morir. Pero fui caminando y había como árboles, ¿no? Primero cuando llegué a Tehuantepec y vi los labores, los huertos, la selva, decía yo, y ¡boom! Y pasamos, se acabó, ¿no? No. Entonces tomé fotografías que estaba en la selva, pero era selva costeña. Ahora ya no hay nada. No. Y no era una selva. Y llegué a una parte donde había un lago, La Joya, y un muchacho que iba a ver a su novia me llevó en un cayuco al otro lado y ahí encontré un correo, era el 15 de marzo y y metí el rollo en un sobre, entonces le pude hacer esas cosas, ya no. Pero marca los seguros que dice 15, y sí. Y después subí el tren otra vez, había encontrado, y ya encontré a mis dos amigos. Y llegamos a Tapachula, y ellos habían de una casa que daban al hospedaje. Y la señora Florinda nos recibió. Era una señora ya grande, corpulenta, y con unas hijas grandes quedadas, que bordaba y cosía, y nos dejaba dormir abajo de la escalera, en el patio. Y el día después, ¿cómo es que llegué a la puente? Entonces ya llegué al otro lado y era muy diferente. El gerente que tiene la aduana era un señor, vivía con su familia en un cuarto chiquito. Y hice amistad con ellos, muy amables, y dormía abajo de del puente. Ya estaba en Guatemala. Ya, por decir todo es el más corto, compré un mamey zapote.
y llevé abajo la puente a comerlo, lo abrí y estaba descompuesto. Lo compré de una indígena de Guatemala con su huipil, su enredo, una viejita. Y regresé y dijo que no servía. Y se hacía tonto, ¿no? Y quiso cambiarla por otro, pero por fin lo cambió. Y la primera vez que comí esta fruta y era muy sorprendente. Todo era nuevo para mí. Y llego a Guatemala y con puros aventones, más que nada con los camioneros. Y tenía que ir al norte, a Cobán. Me quedé en Cobán. Me fui en un camión madurero hasta Cebol. Y era selva. Llegamos en la madrugada y vi palmeras y vi árboles grandes. Allá compré un cayuco con mis últimos $15 que todavía tenía de los 35. Y mucha gente me ayudó. En México, los amigos de mi amigo me tuvieron, me dieron de comer. Cuando me robaban el pasaporte, amigos de ellos ayudaban, que me dieron otro o un permiso en gobernación. Y con eso ya pude entrar a Guatemala. Y cuando acabó el camino, me fui en el río de la Pasión con 3 indígenas, 2 hombres y una mujer, que iban a sus carnavales en el río y les convenía a llevar. Y el primer día salimos y la gente empezaba a hablar así muy agitado, y adelante en el río yo vi una raya con como V. El V eran las piedras donde estaba radiando el agua, porque era un precipicio, no era una cascada. Entonces nos alistamos todos y ya vi que buscaban entre las piedras los 2 V's y metieron el cayuco allá. Y salimos al aire y caímos y seguimos, ¿no? Bueno, pero se llenó el cayuco de agua. Además tenía una parche con lámina. Entonces la mujer y yo nos dieron xícaras y sacamos agua, y los otros remando. La mujer quedó una parte, después el hombre en otro. Y nomás quedó uno, Pedro que se llamaba. Y nos llegó la noche en medio de la selva. Y dormimos en un islote en medio del río, en la selva. Y me dijo, este río que va por allá, que viene de allá, va a Belice. No sabía que era Belice, pero sí. Ha de ser un lugar, un pueblo o algo, ¿no? Y llegamos a su casa en la noche, más adelante, cuando salió la luna, una luna llena, y pudimos ver. Llegamos a su carnaval y dormimos allá. El día después me bajé de su casa en la mañana y subí el cayuco. Empezaba a remar, y cuando me di cuenta ya pegué a este lado de la ribera, y así, y pegó allá. Y iba yo haciendo eso. Y al buen rato ya bajó la mamá de Pedro con un cantro a tomar agua, y tuve el buen gusto de no verme, ¿sí? De ignorar. Pero iba yo. Por fin el cayuco ya pude mover adelante, pero en este sentido diagonal. Y llegué al otro lado, y dormí en un árbol. Tenía una hamaca que me habían regalado y un mosquetero. Y cuando busqué el machete, híjole, ya se quedó en la casa de Pedro. Y encontré un señor y le platiqué de eso. Y no hay problema, ven conmigo. Y en menos que 5 minutos estaba en la casa de Pedro. Que el río había hecho una vuelta así, y estaba otra vez.
y me dieron mi machete y Cayuqui, no tienes cabeza. No me decían Cayuqui todavía. No tiene cabeza. No, pues ya voy a cuidarlo más. Y me pasé 5 días y 5 noches en la selva. Y subí a los árboles, colgué la hamaca y clavé el machete junto en el árbol. No sé por qué, pero por protección, según. No sabía que iba a ser si salió un jaguar, pero ahí estaba. Yo recuerdo la primera noche que dormí en la selva, estaba allá arriba en el árbol y pude ver encima de los otros árboles. Y salió la luz de la luna. Y cuando salió toda la selva, volvió una cacofonía. Todos los animales gritaban, oh, 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 oh. Y me dio miedo. ¿Qué es eso? Oh, 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 oh. Y le pregunté a ese señor después, una que dice, oh, oh, es un mono. ¿Y cómo es el mono? No sé cómo le pregunté. Blanco y negro. ¿Era un tigre blanco? No sé. Hasta que sabe que era un mono, ¿no? Un mono. Sí. Y me pasó cosas muy bonitas y muy tristes también. Porque amo los animales y vi muchas cosas muy feas. Después lo escribo. Por fin llegué a Sayasche. Y quise vender el cayuco. Pero no sabía hablar español. Y como mi mamá, mis abuelas hablaban francés y entendí un poco, yo dije, tal vez es como francés. Los 2 idiomas son idiomas romances. Yo sabía que yo era la primera persona. Porque la primera cosa que yo aprendí a decir en español era, yo tengo hambre. La primera cosa. Entonces yo entendí yo. Entonces yo dije, yo, y como no sabía decir vender, usé francés, vendre. Yo vendre, y no recordé bien el nombre del cayuque, yo vendre cayuqui. Como hay muchos cafetaleros alemanes allá, en esta parte de Guatemala, pensaba que yo era alemán, porque decía mucho gusto, señor von Cayuqui. ¿No? Y no, yo von Cayuqui. Sí, señor von Cayuqui, no se enoja. Y cuando se supo ya me decía von Cayuqui, después me decía Cayuqui Cebol, porque viene el Cebol, y después Cayuqui. Y dije, este es mi nombre. Y yo en adelante. En este momento voy a dejar de ser quien fui y ya soy otra persona. Y con otro nombre. Y me reinventé. Me reinventé varias veces en mi vida aquí en México.